todos tienen una historia. Esta noche llegó el momento. Esta es la sección donde ustedes tienen el micrófono, donde las historias más raras, perturbadoras o increíbles salen del chat y cobran vida. Apaguen las luces, suban el volumen, porque esto es Te Escuchamos. Querida audiencia, una semana más les agradezco todo el apoyo que he estado recibiendo. Para mí es todo un gusto traerles esta clase de contenido y sobre todo que ustedes lo puedan disfrutar. Recuerden que si dejan ese like o un comentario, para mí, pues vaya, es una muestra de que sí les ha estado gustando mucho. También, bueno, antes de pasar ya con la entrevista de esta semana, me gustaría también comentarles que estoy muy feliz porque tenemos lo que es el primer patrocinador del canal. Les dejo unos segunditos para que lo conozcan. Muchísimas gracias. Querida audiencia, para que en esta temporada de feria, al momento de hacer sus necesidades, no se lleven un susto, yo les recomiendo Baños La Parada. Recuerden Profato Pete del Valle, casi esquina con Eduardo J. Correa, súper recomendado. Y ahí lo tienen. Muchísimas gracias a lo que son Baños La Parada por el apoyo, por la confianza. Para mí significa muchísimo. Pero bueno, vayamos al tema. En esta semana nos acompaña una persona que además, como saben, de ser ya seguidor de nuestro canal, se va a convertir en una de las voces que vamos a estar escuchando. Tengo ya mucho tiempo de conocerla. Me gustaría presentarles a la maestra Abigail. Maestra, ¿cómo se encuentra usted en esta ocasión? ¿Qué tal, Franco? Buenas noches. Bien, todo bien, gracias a Dios. Muchas Muchísimas, gracias primeramente por la invitación, Franco, y gracias a la audiencia que también está pendiente de estas narraciones. maestra, para mí es todo un gusto, todo un honor tenerla en esta oportunidad. Y bueno, me ha sorprendido la cantidad de, de cosas que le han podido llegar a pasar a lo largo de su vida. En esta oportunidad nos va a contar un par de ellas que, vaya, cuando me las estaba narrando estaba imaginándome toda la escena. Y sí, cuando menos es algo perturbador. Maestra, ¿le gustaría, qué tal? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, como ya es de costumbre en el canal. ¿Qué le parece si empezamos con esa primera historia o esa primera interacción que usted tuvo que la llegó a dejar marcada? ¿Está de acuerdo? Claro que sí, Franco. Excelente, maestra, el micrófono es suyo, la escuchamos. Te agradezco mucho. Mira, pues sí, en efecto, desde a temprana edad tuve oportunidad de tener ciertas experiencias relacionadas con situaciones que no son normales. Entonces, bueno, te platico, yo creo que tendría alrededor de 9 años. Esto sucedió en el municipio de Encarnación de Díaz, en la casa de mis papás. Entonces, bueno, pues somos 5 hijos de familia, mis papás, pues vivíamos 7 personas ahí en la casa. Yo sabía que estaba sola en ese momento, yo sabía que no había nadie en la casa. Sin embargo, pues bueno, a lo mejor podríamos haber regresado, alguien regresar y bueno, yo iba bajando, mi casa, bueno, te platico, es una casa de 3 pisos. Yo iba bajando del segundo piso a la planta baja. ¿Correcto? Entonces, cuando voy en la escalera, en busca de algo de tomar en la cocina, percibo una sombra que se ve al final del pasillo. Yo voy bajando la escalera y veo una sombra muy grande. Una sombra, bueno, pues referimos que es algo oscuro. Entonces Correcto. yo de pronto digo, ay, ¿será que mi hermano, un hermano que mide casi 2 metros, Ujú. digo, ¿será que mi hermano regresó, está por aquí? Y entonces cuando yo me quedo parada, me paralicé porque pensé de pronto estoy yo sola. Entonces, pues me quedo paralizada y entonces yo empiezo a hablarle a la sombra y le digo, oye, ya regresaste, chava, ya eres tú, ya regresaste. Entonces la sombra se va para uno de los lados, o sea, se mueve del lugar. Entonces yo voy pues caminando porque quería llegar a la cocina. No había más para dónde irse.
porque teníamos que pasar por ese mismo pasillo que yo iba a atravesar para entrar a la cocina. Esta sombra no tuvo a dónde irse, yo creí que era un hermano ujú, muy alto. Entonces, pues voy hablando y le voy diciendo, oye, no me vayas a asustar, no me vayas a asustar. Camino, hablo al mismo tiempo, llego a la cocina, volteo a todos lados y no hay nadie. Entonces, pues sí me generó mucha inquietud, me asusté, porque antes de eso, yo recuerdo que cuando tendría unos 5 o 6 años, yo bajaba, mi recámara estaba en la segunda planta, yo bajaba con total oscuridad, no tenía necesidad de encender luces en esa casa. Yo bajaba y tomaba agua, iba al baño, hacía mis necesidades en la madrugada y nunca sentí miedo, nunca sentí nada. Esa fue la primera vez que yo dije, híjole, esto es algo que no es normal, porque yo sé lo que vi, yo sé que se movió, que se escondió, correcto. camino y entonces ya no hay nada. Y esa fue la primera vez. Sin embargo, después, en esta casa, pues sucedieron otra serie de circunstancias o de situaciones pues más fuertes. Sí, Entiendo, Franco. entiendo. Maestra, una pregunta, digo, en este pasillo o en este corredor, vaya, que nos comenta, más o menos, digo, entiendo que tal vez como niña eh, podría haberse sentido como más largo de lo que es. Ahora como adulta, ¿este trayecto es un trayecto que está muy largo o es un trayecto corto? Digo, porque esta interacción en el momento de que ve la sombra y vaya, usted estaba hablando pensando que era su hermano como tal, sin embargo, no recibe ningún tipo de respuesta, pero usted sigue avanzando, ¿correcto? ¿O sí hubo un momento en el cual se detuvo para ver si tenía algún tipo de respuesta? Fíjate que sí me detengo en la escalera cuando le digo, oye, chava, eres tú, ya volviste. Pero yo prácticamente fue un momento muy breve donde me detengo y yo bajo, yo continúo. Es un pasillo que ahora que estoy grande digo, pues realmente no es muy largo. Es un lugar, pues rápidamente llegas, o sea, avanzas y llegas rápido. ¿Correcto? Entonces no había dónde hacerse. Además, pues esta cocina ya es como el último de los cuartos de esta casa, de esta zona. Entonces no había otra salida más que este pasillo que yo caminé. Y entonces yo recuerdo que se fue para uno de los dos lados que yo podría haberse ido esta sombra, ya que atrás de donde vi la sombra está una silla, perdón, una mesa con 8 sillas, un comedor grande. Amplio. Entonces, pues no había para dónde hacerse. Entonces yo veo que está esta mesa, él nada más se recorre a una posición, esta sombra se mueve muy rápido. Y yo dije, bueno, pues no va a haber de otra. Como yo mi vista no la moví del lugar, simplemente caminé viendo fijamente, justamente pensando en que me jugaban una broma, en que a lo mejor se movían, se desplazaban, y a lo mejor de pronto cuando yo entro ya se cambiaron de lugar. Y no, yo mi vista nunca la alejé de allí, De ese de punto. ese punto. Ajá, es correcto. Y cuando entro, pues ya de plano moví la cabeza a todos los lados, no vi nada. Y no viste Entonces sí nada. se me hizo pues muy raro. Ni ruidos tampoco se escucharon. Correcto. Y justamente era donde quería yo llegar. Porque conforme estuvimos platicando antes de empezar la grabación, con respecto a los ruidos, me comenta que, digo, esta fue, vaya, la primer interacción que tuvo en esta casa. Pero conforme pasó el tiempo, conforme pasaron los años, también empezaron a suscitarse o a escucharse ciertas cosas. ¿Nos puede comentar al respecto? Claro que sí, Franco. Fíjate que justamente fue la primera ocasión que tuve esa experiencia, ¿verdad? En donde suceden cosas que no tienen explicación, pero justamente también después mis hermanos, mis papás, referían que en la noche escuchaban que se movían trastes en la cocina. Em, Había algunos hermanos ya más grandes de edad, más mayores, entonces ellos tenían la costumbre de tomar su ducha en la noche, tipo 11, 12 de la noche. Y entonces ellos lo referían en su momento, que les tocaban la puerta. Entonces decíamos, pues a lo mejor este hermano decía, viene alguien de arriba, viene otro hermano y me está jugando una broma.
Y así a lo mejor también luego los papás minimizaban la situación por no generar más pánico o generar situaciones como de, pues darnos la razón o como que los hijos éramos los que percibíamos, sobre todo mis tres hermanos hombres, que su recámara sí estaba muy cerca de esta escalera y justamente en la escalera, y bueno, yo esto es lo que todavía a la fecha lo siento, en esa escalera, cierto tramo que te conecta con este pasillo donde me pasó eso, se siente cierta vibra, cierta energía. Yo soy fiel creyente de que algunas personas percibimos esas situaciones y habrá gente que no. Y habrá gente que en serio pues no lo cree, no cree en estas situaciones, pero justamente pues esta recámara, ¿verdad? Tan cerquita, ellos eran los que luego comentaban, se escuchan que se mueven los trastes. Y entonces pues mi hermano se bañaba en la noche, se escuchaba que le tocaban y entonces él decía pues seguramente es algún hermano. ¿Qué pasó después? Pues mi mamá se quedaba sola en las mañanas, los hijos ya sabes en las escuelas, mi papá trabajando Sí, y correcto. entonces hasta que a ella le toca, que le tocan la puerta y ella sabe que está sola. Completamente También sola. a mí después, ya como en la secundaria, prepa, también de repente se escuchaban como golpes, porque no eran tanto toquidos. Esta puerta del baño que te refiero es como una puerta de acero pesada, no es una puerta de madera, no se alcanzaba a percibir tanto un toquido, sino golpes. Un golpe. Entonces sí escuchábamos, yo creo que de los siete, a lo mejor cinco sí escuchábamos estos golpes. Y quizás llegó un momento en el que, ay, pues ya nos acostumbramos a que se escuchen estos golpes. Pero en general, pues sí se escuchaban estos ruidos que te digo. Él, mi hermano que escuchaba que le tocaban la puerta, algunos que también escuchaban los trastes. Y sobre todo también, a mí me pasó, ya esto es como muy personal. Yo creo que lo más fuerte que yo viví en esta casa es que yo tendría unos 13 años, por allá del año 2004, y no era muy tarde, yo creo que eran como 9:30 de la noche. Bajé por agua ya para alistarme para dormir. Entonces yo sé que todos estaban arriba en sus recámaras viendo tele, ya descansando, mis papás, todos mis hermanos. Y entonces yo estoy en la cocina, muy cerca de este pasillo, porque este pasillo es necesario recorrerlo para llegar a la cocina. Y entonces de pronto como que por inercia me asomo al pasillo, tuve necesidad de asomarme, no sé, sentí, percibí algo. Y entonces veo un bulto blanco acercándose a mí. Lo vi de reojo y al mismo tiempo es como cuando te quieres asomar, pero está un muro que te impide. Entonces no alcancé a verlo 100%, pero sé lo que vi. Sé que estaba un bulto allí parado en el interruptor de la luz, que era la que encendía la luz de la cocina. Ok. Y entonces, no, no, Franco, fue una sensación de pánico, de terror. En ese momento yo me giro, le doy la espalda, me quedo yo sostenida sobre el fregador, sobre lo que había atrás de mí. Entonces no puedo hablar, no puedo gritar. En ese momento siento que me comió, como si me hubiera comido un clavo, siento como si hubiera pasado por mi garganta una sensación muy fea que solamente sabes ese sentido y no puedo gritar. Entonces me fui haciendo chiquita, me fui agachando de estar yo pues parada de pie, ¿verdad? Siendo adolescente, me voy poniendo en cuclillas y me voy sintiendo pues pequeña, me voy haciendo chiquita pues de impacto, de miedo, de muchas situaciones que yo digo, ¿qué está ahí? Estoy a salvo, ¿qué está pasando? Nadie baja, aquí arriba está mi familia, ¿qué me está pasando? Y entonces, pues ya cuando por fin pudo salir algo de mi garganta, que pude hablar, le hablé a uno de mis hermanos, grité en ese momento, le hablé a uno de mis hermanos, bajaron todos mis hermanos, bajó mi familia, mis papás, pero yo estaba en shock, yo estaba pues muy asustada y les empecé a decir lo que vi un bulto blanco, pues no le vi rostro ni nada, pero sé lo que vi. Entonces, uno de mis hermanos, siendo en aquella época pues el mayor, él, pues a lo mejor adolescente, joven, a lo mejor tendría él unos 18 años, comienza a retar a este espectro o a esto, ¿verdad? Que se me aparece y le dice, aparéceteme a mí, no la asustes a ella. Entonces, no, pues sí, sí fue que ahorita, Franco, se me pone la piel de gallina, se me enchina la piel Por supuesto. de recordarlo. Entonces, pues esa fue la situación yo creo que más intensa que tuve y sobre todo por la edad, ¿no? Porque es una edad muy tiernita. Yo pienso que a lo mejor ya conforme creces, pues ves la vida con otra percepción, ¿no?
pero en esa época pues yo no, yo con lo que bajé de chip era tomar un vaso de agua y subirme, o sea, como ir y subir muy rápido, lo que menos pensé es que fuera a vivir alguna experiencia así. Sí, no, por supuesto. Y como tú lo comentas, digo, al final de cuentas es esta sensación de agobio, de desespero. Y aunque ya en años previos había experimentado o había visto una sombra, lo que se me hace curioso es que fue justo en el mismo punto. O sea, como si en esta cocina, vaya, estuviera esta energía arraigada, porque como bien lo dice, no alcanzó a percibir más detalle al respecto. Sin embargo, sí ha sido algo, o sea, han sido al menos dos ocasiones en las que esto sucedió y ha sido el mismo punto. Maestra, me gustaría preguntarle, ¿alguno de sus hermanos o sus papás le ha contado algo más en esta cocina, en este punto o en esta casa en particular? O ha sido usted en específico la que ha pasado o ha vivido estas situaciones? Fíjate que sí, como te comento, a mi mamá le llegaron a tocar la puerta. Ella, yo creo que sobre todo cuando éramos niños, pues esa madurez y esa fortaleza de las madres, ¿verdad? Como de hacer que no pasa nada y de minimizar muchas cosas para no generar más miedo o temor. Pero ella en esa parte como que sí dice, pues es que sí tocaban la puerta y en la mañana ya estaba yo sola. A un hermano le tocó también ver que se movía una sombra de acá, de abajo de la planta baja, justamente donde dices esa zona, pues se alcanzaba a ver como subiendo esta escalera hay un barandal, pasar, ver como una sombra y de pronto mi hermano dice, es que yo pensé que era mi perro, que a lo mejor mi perro andaba por ahí, porque mi mascota, mi perro estaba pero en un tercer piso y de hecho tiene una como una puerta que realmente pues el perro no tan fácil se bajaba. Claro, Pero dice mi hermano, yo subí, yo me fui a asomar porque además escucharon el ruido de unas sillas. Y dice mi hermano, no era nada. Como te digo, o sea, escuchábamos que se movían trastes, así como losa. Y también a una hermana, a ella le tocó, pero más bien fue como curioso con ella porque ella tuvo un sueño. Y ella nos platicaba en este sueño que ella veía a un hombre afuera del baño, cerquita de la cocina, toda esta zona del pasillo, del baño, la cocina, en planta baja, que ve ¿correcto? planta baja, ¿es correcto? Ok, Ella ve a un perro que se transforma como en un hombre. ok, El hombre está vestido con overol, como con otra, como ropa de otra época. Y ella dice, es que se llama Lauro. Y nosotros así de, ¿y cómo sabes que se llama Lauro? Se llama Lauro. Porque para esto ella tiene este sueño. Yo dormía con ella, somos las dos mujeres. correcto. Entonces dormíamos juntas. Entonces todos ya dormidos y ella pues de repente en la madrugada hace mucho ruido, se despierta muy asustada justamente porque tuvo esta pesadilla. Entonces más bien a ella fue como, no sé, ¿verdad? Si son mensajes, si son cosas que luego suceden pues en los sueños, que tienen conexión con lo que hay en el entorno real, no lo sé. Y entonces ella decía, Lauro. Total que ya al pasar los años decíamos, es que es Lauro, es que es el fantasma, es Lauro. Después nos dice mi mamá, miren, en esta propiedad antes pues no había ninguna construcción de casa. Era una ladrillera. De hecho, esta ubicación de esta casa está muy cerquita de la secundaria Ramón Corona, allá en Encarnación de Díaz. Y nos dice mi mamá, es que era una ladrillera. Entonces, pues no, no había como construcción de casa ni nada, pero no sabemos qué pudo haber pasado allí. Sabemos que pues ha habido guerras, incluso la guerra De los cristera y cristeros. todo eso. Ajá, entonces pues es de lo que sabemos, de lo que hemos tenido contexto. Yo recuerdo que después de que veo este bulto blanco, llevan agua bendita y rezamos en toda la casa, pero yo honestamente pocas veces me he quedado a dormir. Ahora pues yo ya estoy casada, tengo familia, vivo en la ciudad de Aguascalientes, pero en ocasiones como Navidad, que llegamos a dormir allí, Franco, yo prácticamente soy de las que quiero subirme primero, no quiero ser la última en subir, porque hay algo en esa escalera, hay algo en ese espacio, en ese lapso, y yo siento que lo puedo percibir todavía, pese a los años, pese al tiempo. Entonces, pues,
Digo, ya sé que no estoy sola, que está la familia y a lo mejor eso como que sí te ayuda A a tranquilizar no un tener poco. miedo, ajá, a tranquilizarte, pero hay algo. Y ahora si les preguntamos a mis papás, que son quienes viven allí, pues bueno, mi mamá dice que no quiere ni pensar en ello, que ella no escucha nada. Ella, ahora que ya estamos grandes, ella dice, yo soy muy miedosa, mejor no me digan. Y mi papá, Correcto. quien habita la planta baja actualmente, porque te platico que teníamos dos salas, como dos habitaciones de salas, mueble de sala, sillones. Como una recepción y ya una sala de estar, me imagino. Ajá, mi papá, por las situaciones de sus piernas, no puede subir al segundo piso, tiene dificultad, entonces se le habilitó una recámara en una de estas salas. Ok. Entonces, curiosamente, mi papá en su recámara tiene como unas cuatro cruces, como que mandó a hacer con madera cruces que están colgando en las paredes. Entonces le Ok. decimos, papá, ¿y por qué las pusiste? O sea, y no nos quieren platicar. Digo, al final del día digo, bueno, no sé, solamente ellos saben. ¿Algún motivo tendrá en particular, digo, para tener tantas imágenes? Bueno, en este caso no podría decir como tal imágenes religiosas, porque, pues vaya, no es una imagen. Sin embargo, sí me es peculiar, ahora que lo menciona maestra, el hecho de que tenga, pues vaya, cruces colgadas en las paredes y justo estando en la planta baja de esta casa. Digo, por todo lo que se ha desarrollado, por todo lo que se ha vivido con estos años, me gustaría luego, eventualmente, si puedo platicar con su padre, para ver qué es lo que él nos tiene que contar. Digo, tal vez no sea nada, o tal vez sí le haya pasado algo y justamente esto lo haya orillado, ¿no? A tener estos símbolos colgados. Así es. También te quiero platicar, digo, es importante mencionarlo, yo siempre me sentía a salvo en el segundo piso, como que ya la planta baja algo hay, ¿verdad? En la vibra, pero yo en el Sí, segundo piso, sobre todo en mi recámara, me sentía muy segura. Mi recámara es la conexión con el tercer piso, ahí están las escaleras que te llevan al tercer piso. ok. Y justamente a mí me gustaba mucho, sobre todo por la edad, ¿no? Adolescente, pues me gustaba mucho pasar tiempo en mi recámara. Y te voy a comentar también, Franco, una vez estaba con un hermano y escuchamos claramente allí en una de las camas donde estábamos jugando que se escuchaban unas campanas como cascabeles, pero no se escuchaban afuera en el exterior en la calle, se escuchaban allí, cerquitita de nosotros. Dentro de la Entonces, casa. allí en la escalera, es correcto. Entonces, y nos quedamos así de qué onda. Arriba en el tercer piso, lo que continúa en la escalera es donde estaba mi mascota, mi perro. Él tenía una puerta para que no se bajara a los demás pisos, pero pues mi perro no podría haber jugado con una campana, con un cascabel, él no portaba nada, nada, ni siquiera correa dentro de la casa. Entonces, pues son situaciones que yo digo, se escuchaban cosas y dices, bueno, pues no tienen explicación. También después te voy a platicar, mis hermanos también tuvieron otras experiencias, pero bueno, pues ya, sí sabemos todos que en general, pues ahí sí han pasado algunas cuestiones que no han Cosas. tenido explicación. Uno de Y mis hermanos en algún momento, también mencionaba que escuchaba gemidos, así, o sea, cosas así que tú dices, ¿cómo? Pero afuera, adentro. Y dices, bueno, pues ahí están mis papás, tratamos de ya no mencionar o de recordar. Ellos están tranquilos ahorita, entonces, pues si hay algo que no descansa, si hay algo que de alguna manera, no sé, quería comunicarse, decimos, pues quizás ya ahorita en los últimos años ya ha estado más tranquilo, quizás por el agua bendita, por las oraciones, no sé. correcto. Y más por lo que me cuentas, digo, ahorita recapitulando un poquito el sueño que tuvo su hermana en el cual veía a esta persona con un overol. Tomemos en cuenta, audiencia, si son a lo mejor muy jóvenes y no saben lo que es un overol. Un overol prácticamente es esta ropa de trabajo que utilizaban tal vez empleados de construcción, tal vez empleados ferrocarrileros. Entonces, sí hay como un antecedente, o creo yo, vaya, no estoy muy seguro que lo sea, pero
sí siento yo que puede haber por ahí algún tipo de conexión al respecto, porque, y el por qué se lo comento es esto, me dijo que este terreno anteriormente era una ladrillera, y pues vaya, en las ladrilleras pues van con justamente este estilo de ropa, que tal vez a lo mejor alguien ahí pues haya desafortunadamente pasado a mejor vida, entonces o bueno, una mejor vida, pero tal vez algún otro plano y ese plano en ocasiones se pueda llegar a mezclar y es tal vez lo que se ha podido llegar a experimentar en casa de sus papás. Cuando menos curioso, vaya, cuando menos peculiar. Bueno, me comenta que sí ha tenido más experiencias en su vida, en su día a día. ¿Le gustaría compartirnos estas experiencias? Claro que sí, Franco. Antes de pasar a experiencias que tuve ya siendo pues adulta, me gustaría comentarte una última que sí fue muy diferente a lo anteriormente comentado. Por allá del año 2010, 2011, Ujú. fue una amiguita a dormir ahí a mi casa. En aquella época recuerdo que mi mamá no estaba, yo dormí en la cama de mi mamá, ella tenía una cama muy grande y ahí dormimos mi amiga y yo. Mi amiga, bueno, por decir, era una niña, hermanita de un amigo. Entonces, pues recuerdo que volteé a ver el reloj, ya estábamos dormidas, era de madrugada, y yo creo que serían las 2 de la mañana. Volteé a ver el reloj, un reloj digital donde claramente ves pues el tiempo, ¿verdad? La hora por la lucecita, ¿verdad? Que te indica la hora. ¿Correcto? Entonces, volteé a ver a mi amiga a la que yo le llevo, como te digo, era una niña, yo le llevo como 8 años a ella. Ok. Volteé a verla, de momento así a la misma cama, volteé a verla, la vi físicamente ahí conmigo y de repente volteó enfrente de mí, sobre los pies de la cama, y la veo a ella misma como en una sombra. Esto pasó pues en la segunda planta, la recámara de mi mamá está en la segunda planta de la casa y la niña en aquella época había donado su cabello muy largo, tenía un cabello hasta la cintura y en esa época lo cortó a la altura de los hombros, un poquito más corto. Y recuerdo que en su sombra que yo veía, le veía el cabello que le bajaba aquí pues como al pómulo, cortitito. Ok. Entonces yo le hablaba y le decía a ella, Vanessa, Vanessa, ¿por qué te levantaste, Vanessa? Y le hablaba, pero yo al mismo tiempo decía, pero lo acabé de ver aquí. Y volví a voltear hacia donde la veía yo físicamente a ella y allí estaba acostada. Pero Ok. yo vi a la niña de pie en los pies de la cama. Me Recu- asusté, sí. Perdón, maestra, por la interrupción. ¿Recuerda en el caso, porque vaya, usted está volteando a su costado, ve que ella está dormida o físicamente está ella? ¿Recuerda haber notado algo en particular en esta proyección? O sea, ¿tenía exactamente los mismos rasgos, el mismo cabello o su cabello sí era diferente? Eh, ¿Tenía la misma ropa? ¿Recuerda algo de estos detalles? He recordado todos estos años es el cabello que se le movía, como que se movió para enfrente de ella, para que se le viera el cabello que se le movía a la altura de su pómulo, bueno, donde termina el rostro, más bien Ok. dicho, donde termina el rostro en el mentón. Y no le pude ver la ropa porque yo veía la sombra y si era la altura de la niña, si era el cabello de la niña. De pronto yo digo, pero ¿cómo se levantó y qué está haciendo Vane aquí enfrente? Volteó otra vez a un ladito y ella estaba acostada. Fue algo que no tuvo explicación. Porque posiblemente pensamos, a lo mejor estás dormido, estás soñando, pero todo fue muy, muy rápido, fue en el mismo momento. Yo recuerdo haber visto la hora, la volteé a ver a ella como, pues siendo yo responsable de la niña, mi invitada, de que estuviera bien a un lado de mí, pero en ese momento la veo en los pies de la cama. Entonces, pues, la verdad sí, sí fue algo que no tuvo explicación también. La impresión, por supuesto, sino porque al final de cuentas, y el por qué le preguntaba yo lo siguiente, es porque muchas de las ocasiones se dicen que se tienen experiencias extracorpóreas, que es prácticamente que
tu alma, tu espíritu abandona tu cuerpo por un instante y muchas de las ocasiones se ha escuchado que sí se pueden percibir a sí mismos, o sea que esta persona o vaya, esta entidad que salió, por así decirlo, o tu alma, si tienes tú todavía esta conciencia y te estás viendo a ti mismo. Hay personas que dicen, tuve un sueño súper raro en el cual pues estaba yo soñando que me veía a mí mismo acostado o durmiendo. Entonces es cuando se tiene, vaya, esta experiencia extracorpórea. Esta pequeña en particular maestra le llegó a comentar algo al respecto o le dijo que tuvo algún sueño similar o en el cual ella se vio dormida a sí misma o simplemente para ella se levantó al día siguiente como si nada y solamente usted presenció este fenómeno. Fíjate que yo me mantuve al margen, quise ver justamente si ella me decía algo, esperé a lo mejor lo apropiado y ella nunca me comentó nada. Yo no quise generarle miedo o temor a ella ya había dormido en mi casa un par de veces anteriormente y ella estaba muy pequeña. Yo creo que en aquel año ella tendría unos 10 años, entonces pues yo me Ok, lo guardé en su momento. Ya con ella pues nunca lo platiqué. si no estaba súper peque. Ok, no entiendo. Bueno, vaya, cuando menos curioso. Y bueno, recapitulando, todo esto sucedió en casa de sus papás, ¿correcto? Sí, fueron experiencias sucedidas en casa de mis papás. Ok, bueno, para toda la gente de Encarnación de Díaz, ya saben, cerca de la secundaria Ramón Corona, si no me recuerdo ese fue el nombre que me comentó, pues por ahí tenemos ese dato. Ya anteriormente había entrevistado a una persona justamente de Encarnación de Díaz, pero su historia es en el barrio de la Cruz de Buenos Aires. Entonces, pues bueno, ya tenemos algunos relatos de por aquellos rumbos y todos están invitados a que si tienen historias al respecto o más historias de este pueblo en particular, de esta ciudad, por favor háganmelo saber. Maestra, continuemos. Ahora ya me comenta que en su etapa adulta. Así es, Franco. Te voy a platicar sobre esa sensación de cuando se nos sube el muerto. Ok, ok, muy bien. Lo que se llamaría parálisis de sueño o bueno, coloquialmente como se me subió el muerto. Maestra, recuerde que nosotros la seguimos escuchando. Con todo respeto, Franco, yo creo que hasta que lo vives, realmente dices, no, no es parálisis del sueño. Mira, la verdad, en mi caso, yo recuerdo estar al 100 despierta, 100% despierta, 100% quería moverme, 100% quería correr y mi cuerpo no me respondía. Cuando por fin me responden las piernas y que puedo moverme, salgo corriendo. Entonces yo digo, no estoy dormida, claro que estaba despierta. Esta experiencia me pasó en la casa donde viví los primeros meses en donde viví aquí en la ciudad de Aguascalientes, recién casada, por allá del año 2015. Ok, Y me sucedían justamente, ni siquiera en la noche, era en un horario muy, pues, diurno, muy temprano en la mañana, cuando mi esposo salía a jugar fútbol. Y yo recuerdo que fueron algunos domingos en donde yo le decía, bueno, pues yo me quedo dormida un ratito más, aquí te espero. Y entonces yo recuerdo que él se despedía, él se iba y yo me quedaba dormitando un rato más, una hora de descansito más. Yo creo que serían las 7 de la mañana y entonces, pues de repente yo empiezo a escuchar ruidos. Es una escena en donde yo estoy despierta, yo así te lo voy a narrar porque era mi sentir, ¿verdad? Y yo estoy despierta, yo escucho ruidos, yo de pronto ya no me puedo mover, ni siquiera la retina del ojo no puedo ni siquiera voltear a ver algo que no sea lo mismo porque nada me responde del cuerpo. Y entonces escucho ruidos, escucho que alguien está ahí, incluso escucho voces, pero yo no veo nada. No puedo moverme como para buscar toda la habitación, escanear la habitación, pero entonces yo pienso en mi interior, está mi esposo aquí, regresó, es él. Y entonces, pues no hay nada. Cuando ya por fin me puedo mover es porque yo ya tengo mucho miedo, porque yo estoy muy despierta,
porque siento miedo y porque escucho ruidos, porque percibo a alguien, siento que está alguien ahí conmigo y pues no me puedo mover. Entonces, claro que siento el miedo y a la hora que ya puedo moverme, como te comentaba ahorita, Franco, salgo corriendo. Esto me llegó a pasar unas 3 o 4 veces en el fraccionamiento de Santa Elena, segunda sección, en la ciudad de Aguascalientes. Sí te quiero comentar que a diferencia de la casa de mis papás, yo en esta casa jamás sentía vibra o extraña o que yo tuviera miedo, nunca. Ok, Pero de alguna manera estas ocasiones en la mañana pues sí me sacaban un poquito como de mi juicio, como que yo decía, ¿qué pasa? No lo comprendo, no es inexplicable. Y hay personas que no lo creen, hay personas que nunca han tenido una experiencia relacionada a escuchar o a sentir energías, como mi esposo, honestamente, y entonces él me decía que no pasaba nada. Y me decía, es que es el parálisis del sueño. Y le digo, no, pero es que yo escucho ruidos, yo siento una energía, hasta voces escucho, y cuando por fin puedo moverme me voy corriendo, entonces no estoy dormida. ok, Después ya nos cambiamos de casa a mi actual casa, en donde, pues, te soy honesta, gracias a Dios, en 11 años que tengo viviendo aquí, al sur de la ciudad, nunca he sentido energías ni he visto, pues, nada que tenga raro. explicación. Sí, pero curiosamente, pues, justamente mientras fui estudiante, en lo que fui estudiante, que me cambié de una casa a otra, pues sí he tenido oportunidad y experiencia de estar en algunas casas y nada más lo del parálisis del sueño me llegó a pasar en esta propiedad en Santa Elena, que es muy curioso, pero yo creo que pues son quizás espíritus que están pasando por estos lugares donde uno está y que te succionan energía. Eso es mi versión, pero yo sí creo en estas cosas, Franco. Entiendo. Sí, no, y aquí en este espacio siempre todo se habla con el debido respeto. Digo, aquí no vamos a poner en tela de juicio absolutamente nada. Yo personalmente he tenido también una serie de experiencias, las cuales, bueno, ya estaré yo también narrándoles en un episodio especial próximamente, pero es complicado porque justamente cuando uno es adulto ve las cosas desde otra perspectiva y siempre trata de encontrar este pensamiento lógico o utiliza, vaya, el pensamiento lógico y de encontrar esa raíz o esa causa raíz. El problema viene cuando no hay una explicación, cuando hay cosas tan sutiles que no tienen esa explicación tan lógica y que por el contrario empezamos a pensar ya de manera rebuscada en toda esta parte. Maestra, ya para finalizar, y le agradezco infinitamente el tiempo que me ha brindado, me gustaría preguntarle, a nivel laboral, no sé si en alguna institución de la cual usted haya sido parte o de la cual sea parte actualmente, ¿ha pasado algo? ¿Le ha tocado escuchar algo o que le cuente a lo mejor algún compañero, algún estudiante, alguna situación? Fíjate que sí, Franco. Yo creo que de lo más reciente que me ha tocado vivir, pues fue en una de las instituciones donde trabajo, en un Cebetis de la ciudad de Aguascalientes, en donde curiosamente ya me habían comentado un grupo de alumnos que por ahí asustaban en ciertos laboratorios, pero yo decía, bueno, pues lo dicen porque es el tiempo de Halloween, de los altares de muertos, y pues yo decía, no, o sea, no voy a creer en eso. Curiosamente, y para ser bien honesta, cuando ya te retiras como maestro muy tarde de la institución, que ya no hay alumnos, pues sí, tiende a ser muy diferente un lugar de trabajo, oficinas, edificios a oscuras, a cuando es de día y cuando ves personas. Y yo, la verdad, me ponía medio nerviosona en aquella época porque sí me tocaba caminar cuando no había alumnos y ya de noche hay zonas un poquito oscuras y a donde tenía yo mi vehículo, pues tenía que caminarle. Pero no, yo no di crédito a nada. Realmente esta experiencia me sucedió hace apenas un mes o hace 2 meses, en donde pues entro a baños de docentes, de pronto pienso que no hay nadie,
porque es un baño pequeño, creo que nada más son 3 puertitas de excusados, pero yo abro pues primero la puerta general del baño de inicio para dejar mis mochilas, mis cosas, y todo fue muy, muy breve. Dejo yo mis cosas donde está el lavamanos, y en ese momento, porque uno luego percibe cuando está solo, cuando hay gente, y en ese momento, porque yo sentía que estaba sola, no escuchaban ruidos, en ese momento se escucha un ruido fuerte, como del depósito del baño, no de agua, de tubos o de presión de agua, sino del depósito, del mueble del baño. Entonces yo en ese momento de pronto te digo, todo fue muy rápido en segundos, y entonces yo digo, pues hay alguien aquí en el baño. Dejé mis cosas, rápido me dirijo a ver a cuál baño puedo entrar, seguramente dije, hay uno que está ocupado, y entonces veo las 3 puertas de los baños abiertas. Entonces, pues ya era la urgencia, ya era la hora de la clase, ya mejor no quise pensar en ese momento, hice mis necesidades, agarré mis cosas, pero ya cuando salí, ya por los pasillos, yo decía, pues la realidad es que sí sé lo que escuché. Y se escuchó el ruido del depósito, o sea, el mueble del baño, como cuando destapas o acomodas el depósito. Ok. Y ya, o sea, en ese momento, pues sí me dio miedo, no te voy a mentir. Ni siquiera lo platiqué con nadie porque dije, bueno, pues a veces uno, quizás minimizando las cosas, sentimos que no tuvieron tanta importancia. Claro. Y pasa una semanita de cuando vuelvo a regresar a este baño, porque en mi interior pensaba, ya voy a ir a otros baños, hay servicios escolares, hay en dirección, pues ni que fueran los únicos baños. Y entonces, pues no, ya también una parte de mí dijo, o sea, no vas a dejar de ir al baño por lo que escuchaste, o a esos baños. Entonces, vuelvo a entrar a esta puerta, a este baño, veo a una maestra que está justamente saliendo, la saludo, de que nos conocemos de vista, y entonces se me sale y lo primero que le digo es, ay maestra, qué bueno que no voy a estar sola. Y entonces me dice, ay, ¿por qué maestra? ¿Qué pasó? Y le dije, es que creo que me asustaron. Pues escuché esto y esto, estaba yo sola. La realidad es que pues hice mis necesidades muy rápido, pero después ya lo pensé y sé lo que escuché. Y entonces la maestra me cuenta que no soy la primera, que han asustado a varias personas, que se escuchan ruidos. Me platica que estos baños eran extensión de un laboratorio que está a un ladito, o sea, la barda inmediata, la que sigue, es un laboratorio de química, Ok. y me dice que en estos baños eran extensión de ese laboratorio y que hace varios años un maestro eh, fallece por enfermedad de cáncer, pues como muy rápido, de esos, me imagino esas enfermedades que te avanzan rápido y ya no son quizás tan tratables, el maestro pues fallece, pero me comenta la maestra que el maestro, pues en paz descanse, ¿verdad? Yo no tuve oportunidad de conocerlo, que el maestro era muy celoso con su espacio. Ok. Entonces, pues también me contó ella ya historias en donde dice que los alumnos escuchan que se mueven sillas, algunos, pues como tal, materiales del laboratorio, y que a ella misma le tocó que cuando estaban acomodando unas matrices me dice muy grandes, no se las podría haber llevado el viento como que para tumbarlas, no. Y dice, pero yo estaba sola en ese momento, estaba acomodando materiales, las matrices las acababan de dejar acomodadas, yo estaba sola, me dice la maestra, y entonces me dice también, se empiezan a caer de una en una, se cayeron varias, más de 10 se cayeron. Y entonces me dice ella que a ella le da por hablarle y decirle, tú ya no estás aquí, descansa, no me estés asustando, yo estoy haciendo mi trabajo. Y entonces ella me dice, pues yo ya le estaba diciendo eso, o sea, de esas situaciones en donde quizás hablas o tienes la valentía y hasta después mides lo que estás diciendo. Y así pasó. Entonces, no, pues se me pone a mí también la piel de gallina y le decía yo, ay, no. Pues la verdad yo le decía, ya no voy a venir a este baño. Y no es por nada, Franco, pero sí ya no he regresado. Así yo creo que un mes o dos que me contaron esa historia y digo, no, pues qué necesidad. Y también ya después te vas enterando de otras cosas con otras áreas, otros compañeros. Y por ahí me comentan que hay varios, pues, o fantasmas o energías que están en este Cebetis. Comentan de una niña que le dicen la taconcitos, que se aparece en ciertos edificios. Y también mis alumnos que me llegaron a platicar de otro laboratorio donde están los de cocina, que también por ahí perdió la vida una niña. Creo que no adentro de las instalaciones, pero quizás fue estudiante y estuvo allí en esa época y entonces pues se les mueven también las cosas. Entonces, sí hablan como de 3 o 4 diferentes
pues entes que a lo mejor pues no están descansando y bueno, pues a lo mejor ya sea que necesitan oración o algo, algún mensaje quieren proyectar. Es lo que yo siempre he creído en relación a ello. Pero la verdad es que yo digo, me gusta saber de historias de terror, incluso me gusta ver películas de terror, pero sola no, o sea, a lo mejor siempre acompañada. Creo en ello porque lo he vivido, pero sí le tengo mucho respeto a eso también. Entonces, que me digan a mí que hubo una niña que tuvo una crisis, que vio a alguien en el baño, que pasaron ciertas cosas, yo lo creo. Yo lo creo porque yo pienso que hay personas que podemos percibir esas situaciones. Entonces, pues son energías, yo creo que están por ahí vagando, que a lo mejor quieren decirte algo. Y yo creo que pues estamos por ahí inmersos todos también, ¿verdad? A lo mejor perceptibles a escuchar o a saber cosas. Y pues eso es de lo que me ha tocado en los últimos tiempos, que te pudiera platicar. Wow, maestra, de antemano, creo que tanto un servidor como la audiencia nos quedamos asombrados, vaya, por la clase de historias que le ha tocado pasar. De antemano, pues bueno, esperemos que eventualmente se puedan llegar a tranquilizar. Me da un poco de tranquilidad saber que, pues vaya, usted ya como esta persona adulta, como esta profesionista, entiende mucho las cosas y empatiza mucho con las personas que sí han pasado o que les pueda llegar a estar pasando este tipo de situaciones. Cabe mencionar, querida audiencia, que durante la adolescencia, durante la juventud, es cuando pues tenemos mucha energía, tenemos muchas energías a nuestro alrededor y eso también es foco para poder ya sea ver, escuchar, sentir o incluso proyectar nuestra misma energía. Entonces, maestra, de antemano, le agradezco infinitamente todos estos minutos, todas estas historias. Para mí ha sido todo un gusto haberlas escuchado. ¿Algún mensaje, maestra, que le quiera dejar a la audiencia? ¿Algún mensaje que le quiera dejar a alguien con toda confianza? Muchísimas gracias, Franco. Primeramente, darte las gracias por la invitación, porque la verdad nunca había narrado ante una audiencia estas experiencias. Y justamente decirles eso, quizás no vamos a estar preparados para tener estas experiencias, pero tratar de respetar y tratar de estar tranquilos. Yo creo que hasta el que es más, que no cree, ¿verdad?, en esto, pudiera tener estas experiencias. Entonces, pues, simplemente tratar de ser empáticos y agradecerte por el espacio, Franco. Muchas gracias por escuchar estas narraciones. Todo un gusto, maestra. Entonces, bueno, querida audiencia, terminamos esta semana. Les agradezco infinitamente que nos hayan estado escuchando. Recuerden, por favor, si les gusta el contenido, dejar esa manita arriba, darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Recuerden que los días miércoles estoy publicando una serie un tantito corta, 10 minutitos cuando mucho, y todos los domingos 8 de la mañana está disponible el episodio de Te Escuchamos, tanto lo que es YouTube como lo que es en Spotify, para que vayan a seguirnos también por ahí. Y recuerden también que los viernes vamos a estar en otro proyecto que tenemos junto con mi amigo Cris de Calavera, que se llama La Fragua. Señores, señoras, yo he sido el señor Franco Chapoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.